Lección Divina del 20º domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Señor, tú que anduviste en territorio pagano y estuviste enseñando la buena nueva a los alejados, te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que nos ayude a comprender tu mensaje de salvación y nos haga capaces de ir al encuentro de nuestros hermanos, principalmente de los más necesitados. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasamos al segundo momento de nuestra Lección Divina. ¿Qué dice el texto? Es un texto que llama la atención por la manera en cómo se presenta a Jesús en un diálogo con una mujer pagana. Bien, lo primero que podemos decir es, como lo hicimos el domingo anterior, vamos a hacer una clave de lectura. En el texto de hoy, Jesús encuentra a una mujer extranjera, cosa prohibida por la religión de aquel tiempo. Inicialmente Jesús no quería escucharla, pero la mujer insiste y obtiene lo que quería. Este texto ayuda a entender cómo Jesús hacía para conocer y poner en práctica la voluntad del Padre. Vemos también una posible división del texto que nos va a ayudar a la lectura. La primera, Mateo 15, 21, 22, el grito dolorido de la mujer. La segunda, Mateo 15, 23, 24, el extraño silencio de Jesús y la reacción de los discípulos. Tercera parte, Mateo 15, 25, 26, una nueva petición de la mujer y nuevo rechazo de Jesús. El cuarto, capítulo 15, 27, 28. Al tercer intento, la mujer obtiene la curación de su hija. Bueno, pues esta sería una posible división del texto para acercarnos a él. Bueno, como lo vemos diciendo, vamos a ir antes de ir desmenuzando el texto, hablemos un poquito del contexto en el cual Mateo conserva las palabras de Jesús. ¿Qué podemos decir? El Evangelio de Mateo, escrito alrededor del año 85 después de Cristo, está dirigido a una comunidad de judíos piadosos y observantes, convertidos a la fe de Jesús, imitando el ejemplo de Jesús. Ellos continuaron viviendo según la tradición del pueblo judaico, observando en todo la ley de Moisés. Pero ahora, en los años 80, se encuentran en una encrucijada. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los fariseos, sus hermanos de raza, habían comenzado a reorganizar el judaísmo y en nombre de la fidelidad a la misma ley de Moisés,
trataban de bloquear la difusión cada vez más fuerte del cristianismo. Llegaron al punto incluso de expulsarlos de la sinagoga. Esta hostilidad no prevista hizo entrar en una crisis profunda de identidad a la comunidad de los judíos cristianos, puesto que tanto los fariseos como los cristianos afirmaban ser fieles a la ley de Dios. La pregunta es, ¿cuál de los dos estaban en la verdad? ¿Con quién estaba Dios? ¿La herencia del pueblo hebreo a quien pertenecía, o a la sinagoga, o a la iglesia? Precisamente para animar a este grupo de judíos cristianos, Mateo escribirá su evangelio. Escribe para confirmarlos en la fe, demostrando que Jesús de hecho es el Mesías, en el cual culmina toda la historia del Antiguo Testamento. Escribe para consolarlos en medio de tanta hostilidad, ayudándoles a superar el trauma de la rotura con los hermanos. También escribe para llamarlos a una nueva práctica de vida, mostrando cómo deben hacer para llegar a una nueva justicia mejor que la justicia de los fariseos. Bien, ahora sí entonces nos vamos a ir desmenuzando el texto. Vamos al versículo 21. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y de Sidón. ¿Qué podemos decir? Jesús se aleja, por lo tanto, del territorio judaico. En la discusión sobre qué cosas eran puras y qué cosas impuras, Jesús había enseñado lo contrario de la tradición de los antiguos, declarando puro todos los alimentos, y había ayudado al pueblo y a los discípulos a salir de la prisión de las leyes de la pureza. Ahora, en este episodio de la mujer cananea, se aleja de Galilea, sobrepasa las fronteras del territorio nacional y acoge a una mujer extranjera que no pertenecía al pueblo y con el cual estaba prohibido hablar. El Evangelio de Marcos informa que Jesús no quería ser reconocido, quería permanecer de incógnito, pero por lo que se ve, su fama ya se había precedido. Podemos confrontarlo en Marcos 7:24. El pueblo llega a saberlo y una mujer empieza a hacer una petición de Jesús. Bien, versículo 22. Una mujer cananea que llegaba a este territorio empezó a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. ¿Qué encontramos entonces en este versículo? El grito angustiado de una madre, de una mujer, al ver a su hija poseída por un demonio. La mujer era de otra raza y de otra religión. Ella comienza a suplicar por la curación de su hija, que estaba poseída de un espíritu inmundo. Los paganos no tenían problema en reconocer o recurrir a Jesús. Los judíos, al contrario, tenían problemas de convivencia con los paganos. A ellos les estaba prohibido entrar en contacto con una persona de otra religión. Bien, ¿qué más podemos decir en este versículo? Bueno, primero, recordemos un poquito el Evangelio de hace 8 días. El grito de Pedro: Señor, sálvame. Ahora el grito será: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Nos recuerda al grito del ciego de Jericó: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando una persona grita, un grito angustiado expresa un profundo dolor, una situación dolorosa. El ciego de Jericó lo hará porque no puede ver. Pedro, en el Evangelio de hace 8 días, lo hará porque se está hundiendo. Esta mujer gritará a favor de su hija: ten compasión de mí, porque mi hija está atormentada por un demonio. Como lo decíamos en el Evangelio de hace 8 días, queridos hermanos, nosotros no tengamos miedo de gritarle a Jesús: Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, compadécete de mí.
Señor, sáname. Lo podemos hacer a nombre propio o como esta mujer que habla por su hija, también nosotros lo podemos decir: Señor, salva a mi hijo que está preso, salva a mi esposo que está enfermo, salva a mi mujer que está en una situación dolorosa, salva a mi hijo que está pasando situaciones difíciles, salva el matrimonio de mis hijos. En fin, hay tantas cosas por las cuales tenemos que gritarle a Jesús. Dios pondrá atención a nuestros gritos cuando son gritos llenos de angustia, pero que expresan una profunda fe y un gran dolor humano. Bien, nos vamos a los versículos 23 y 24. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces los discípulos se acercaron y le dijeron: atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Qué encontramos en esos dos versículos? Un extraño silencio de Jesús, pero también la reacción de los discípulos. La mujer grita, pero Jesús no responde. Extraña conducta del maestro. Pocas veces vemos esto en Jesús. Por lo general Jesús estará atento. Pensemos cuando Jairo va y le dice, le habla: ve, mi hija se está muriendo, y él le dirá: vamos. Siempre Jesús responde, pero ahora Jesús parece como con una actitud indiferente, que vamos a ir entendiendo por qué. Bien, porque la certeza de la que está llena la Biblia en su totalidad es que Dios siempre escucha el grito del pueblo oprimido, pero aquí Jesús no escucha, no quiere escuchar. ¿Por qué? Hasta los discípulos se sorprenden por el comportamiento de Jesús y le piden que preste atención a la mujer. Ellos quieren librarse de aquel griterío. Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros, o también porque están preocupados de su angustia. Cualquiera de las dos cosas es entendible, el por qué hay intervención de los discípulos. Yo me inclino más por la segunda. Les preocupaba el dolor de esa mujer. Bien, Jesús explica su silencio. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuevamente la referencia al pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, el silencio está en relación con la conciencia que Jesús tiene de su misión y con la fidelidad a la ley de Dios. La forma pasiva indica que el sujeto de la acción del verbo es el Padre. Es como si dijera: el Padre no quiere que yo oiga a esta mujer porque Él me ha enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel. Por el mismo motivo, en la época en la cual Mateo escribía su evangelio, los fariseos decían: no podemos entrar en contacto con los paganos. Bueno, yo quisiera ahora como que hacer igual que en los versículos anteriores, o en el versículo anterior, como una aplicación. A ver, ¿qué podríamos decir? Bueno, que aunque aparentemente Jesús se queda callado, como que Jesús se callara, yo quisiera que ustedes buscaran un poquito a San Agustín de Hipona. Él llama cuando Dios se esconde. Dice Agustín en uno de sus escritos: Deus absconditus cuius regnum is totus mundus. El rey escondido cuyo reino es todo el mundo. Pero fíjense cómo San Agustín hace referencia al silencio de Dios. No es que Dios esté indiferente, no es que a Dios no le interesemos, no es que Dios no nos mire, nos mira, está atento a nosotros, y como lo veremos más adelante, se necesitará la perseverancia, la fe apasionada. Bien, otro detalle que quiero comentar aquí es la intervención
de los apóstoles. Hace rato decía que había como dos maneras de interpretar el texto. Por una parte estaban aturdidos, pero por la otra probablemente miraban el dolor de la mujer. Y como les decía, yo me quedo con la segunda interpretación, que me hace pensar en la labor que tienen los santos, que son intercesores, que ruegan por nosotros. Cuando nosotros pedimos la intercesión de algún santo, el santo patrono de nuestra devoción, en el caso de esta parroquia de San Vicente Diácono y Mártir, cada parroquia tiene su propio santo patrono, pero también nosotros tenemos algún santo a quien le suplicamos su intercesión. Cuando nosotros le rogamos a Dios por algo, los santos también le están diciendo, como los apóstoles: Señor, atiende a esta madre desesperada, mira, te suplica. Esa es la realidad de su hijo, escúchala. Mira, atiende a este joven que está sufriendo, que se siente solo y te suplica, escúchalo. Mira a este matrimonio que está en crisis y te suplica a la esposa por salvar su matrimonio, escúchalo. Entonces vemos pues cómo el favor de los santos a través de la intercesión es muy importante. Así es que por favor no olvidemos el papel que juegan los santos en favor nuestro para interceder por nosotros. Recurramos siempre a ellos con confianza. Bien, nos vamos a los siguientes versículos 25-26. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Bien, ¿qué encontramos? Una nueva petición de la mujer y un nuevo rechazo de Jesús. La mujer no se preocupa del rechazo de Jesús. El amor de madre por la hija enferma no se preocupa de las normas religiosas ni de las reacciones de los demás, sino que busca la curación allá donde su intuición le hace ver una solución, esto es, en Jesús. Ella se pone más cerca y arrojándose a los pies de Jesús, empieza a suplicar: Señor, ayúdame. Fiel a las normas de su religión, Jesús responde con una palabra y dice que no conviene tomar el pan de los hijos y darlos a los perrillos. La comparación está tomada de la vida familiar. Niños y perros son numerosos en las casas de los pobres aún hoy. Jesús dice que ninguna madre quita el pan de la boca a los propios hijos para darlos a los perritos. En el caso concreto, los hijos serían el pueblo judaico y los perrillos los paganos. Caso cerrado. Obediente al Padre, fiel a su misión, Jesús sigue su camino y no atiende a la petición de la mujer. Bien, otra vez como aplicación, ¿qué podemos decir? La insistencia de la mujer. A mí me gusta mucho en estos textos insistir en una fe apasionada. Esta mujer tiene una fe tan apasionada que se arriesga, que no escatima, que no mide. Dice ahí que se puso de rodillas. No sé si ustedes han visto en muchos santuarios, lo vemos aquí en la Basílica de Guadalupe más cercano a nosotros, pero también quienes han ido a Juquila, al Señor de Tepalcingo, a Chalma, a San Juan de los Lagos, hemos visto cómo mucha gente tiene una fe tan grande que no le importa caminar largas horas, largas jornadas, ir en bicicleta por días, gentes que llegan ahí de rodillas caminando, no les importa porque tienen una situación que los rebasa, donde no hay curación, donde no hay solución. Su fe los mueve a ponerse de rodillas, a hacer peregrinaciones. Muestran una fe así grande, una fe apasionada. Creo que en esa fe de esa gente sencilla y de la de esta mujer del texto nos invita a nosotros a no darnos por vencidos, a rogarle al Señor, a insistirle: ayúdame. Aprendamos de esta mujer a tener una fe así, una fe grande. Aunque parezca que Jesús nos dijera a nosotros: no se debe echar a los perros el pan de los hijos, porque son palabras muy duras para un pagano,
Un pagano lo iba a entender muy bien, ellos no eran de los hijos, y la comparación es fuerte, es dura, ¿no? Decirles perros y a los judíos hijos era una ofensa, pero esta mujer no se detendrá. Y es lo que veremos en el siguiente versículo. Bien, ¿qué más podemos decir? Cuando en el versículo 27, versículo 27, dice, ¿qué dice el versículo 27 y 28? La mujer contestó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo, y en aquel momento quedó sana su hija. Bien, encontramos el tercer intento de la mujer que obtendrá la curación de la hija. La mujer no se da por vencida, está de acuerdo con Jesús, pero alarga la comparación y lo aplica a su caso. Cierto, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella lanza sencillamente la conclusión de aquella imagen, mostrando que en casa del pobre y por lo tanto también en la casa de Jesús, los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los niños. Muy probablemente Jesús mismo, cuando era pequeño, habría dado pedazos de pan a los perritos que giraban bajo la mesa donde él comía junto a sus padres. Y en la casa de Jesús, o sea, en la comunidad cristiana del tiempo de Mateo, al final del primer siglo, había más de 12 canastas llenas, confrontar Mateo 14:20, para los perrillos, o sea, para los paganos. La reacción de Jesús es inmediata: oh mujer, qué grande es tu fe. La mujer obtiene lo que pedía. A partir de aquel instante su hija quedó curada. Si Jesús respondió, es porque comprendió que el Padre quería que él acogiese la petición de la mujer. El encuentro con la mujer cananea le hace salir de la presión de su raza y abrirse a toda la humanidad, una visión universalista de la salvación, ya no exclusiva de Israel. Esto significa que Jesús descubría la voluntad del Padre oyendo las reacciones de las personas. La conducta de aquella mujer pagana abre un nuevo horizonte en la vida de Jesús y lo ayudó a dar un paso importante en el cumplimiento del proyecto del Padre. El don de la vida y de la salvación es para todos los que buscan la vida y se esfuerzan en librarse de las cadenas que aprisionan la energía vital. Este episodio nos ayuda a percibir algo del misterio que rodeaba a la persona de Jesús, cómo estaba en comunión con su Padre y cómo descubría la voluntad del Padre en los acontecimientos de la vida. Bien, como lo he hecho en lo largo de este texto de este día, también quisiera que hiciéramos como una aplicación. Bien, les decía, necesitamos hoy más que nunca una fe apasionada como la de esta mujer o como la de la gente sencilla en las peregrinaciones, que ya mencionaba como ejemplo. Nosotros necesitamos ser así. Les decía, la comparación que hace Jesús de los paganos con los perritos es, si ustedes quieren, como muy ofensiva, pero esta mujer no le importa. Esta mujer sigue arriesgándose. Nosotros también tenemos que ser así. No nos deben importar esperar el tiempo, las circunstancias. No nos debe achicar que a veces no esperamos una respuesta inmediata de Jesús. Tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que seguir esperando, ser perseverantes como esta mujer. De manera de que si damos una respuesta así a Jesús, decirle: Señor, yo sé que tú me escuchas. Aunque no veo que todavía estés actuando, yo sigo creyendo en ti. Aunque parece que yo no experimento ningún avance en mi petición, yo sigo creyendo que tú actuarás. Aunque yo no vea una mejoría en la situación de salud, de problema, en la petición que te hago, yo sigo creyendo que tú actuarás. Entonces Jesús nos dirá lo que le dijo a esta mujer: qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Así será, queridos hermanos. Solo es cuestión de que nosotros
vamos a perseverar en la fe. Esta mujer nos deja un claro ejemplo, un claro testimonio de que Dios está a favor de sus hijos y de sus hijas. Solo necesitamos perseverar en la fe. Así es que revisemos cuáles son nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. En estos días hay mucha gente que tiene a sus enfermos de COVID, hay gente que tiene a sus familiares en la cárcel, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que está sufriendo la soledad, el miedo, la depresión, la angustia. Por favor, hermanos, es el momento de aprender de esta mujer. Vamos a buscar a Jesús, vamos a gritarle. Aunque parezca que Dios no nos escucha, sigamos insistiendo, sigamos rogando, postrémonos, supliquemos. Aunque parezca que Jesús no nos hace caso, que nos ignora, sigamos insistiendo. Él valorará nuestra fe, Él valorará nuestra perseverancia como la de esta mujer y nos dirá: tu fe te ha salvado. Bueno, pues quiero invitarlos como con algunas preguntas de reflexión para que nos ayuden a nosotros, que nos puedan ayudar. Va a haber unas preguntas: ¿con cuál de los personajes de este texto te identificas y por qué? ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué aquellas palabras revelan la grandeza de la fe de la mujer y qué tanto estoy dispuesto yo a dar una respuesta así, de esa magnitud, como esta mujer, a Jesús? Otra pregunta: ¿cómo las palabras de Jesús pueden ayudarme a mí, al matrimonio, a la familia, a la comunidad, a nuestro mundo ante esta pandemia, a tener una fe más profunda? Bueno, pues tenemos ahí chamba, trabajo para que meditemos, reflexionemos sobre estas preguntas si es que nos ayudan. Y pues también podríamos decir, si nosotros no somos los que estamos pasando esta situación, bueno, ¿quién de mi familia, quién de mis amigos nos está necesitando hoy para que nosotros roguemos por ellos hasta el cansancio y les supliquemos como esta madre lo hizo por su hija? No nos cansemos de rogar, no nos cansemos de suplicar, que pronto veremos la gloria de Dios. Bueno, pues como lo decimos cada 8 días, esperemos que estos elementos que nos ofrece la parroquia de San Vicente Diácono y Mártir nos ayuden a preparar nuestra lección divina, sea personal, familiar, ya como pequeñas comunidades, como grupos de pastoral. Nos dé los elementos necesarios para prepararnos, sino también que nos ayude a disponer nuestro corazón para celebrar todavía con más eficacia, iluminados por el Espíritu Santo, el Evangelio del próximo domingo. Pues un saludo a toda la feligresía de San Vicente, a los amigos de otras parroquias y también a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales en los Estados Unidos de Norteamérica. Que Dios los colme de bendiciones y los llene de su santo amor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias, Señor, porque al igual que la mujer cananea buscó ayuda en ti, también nosotros buscamos tu ayuda en esos momentos de tristeza, de desolación, en esos momentos en los que no comprendemos la vida. Gracias porque estás allí para tendernos la mano. Hay momentos de desaliento, pero tú siempre nos consuelas. Te damos gracias por todos los regalos que nos haces, como la vida, el amor de nuestras familias, por los amigos. Por eso te damos gracias, Señor. También te pedimos perdón por las veces que no te hemos buscado con un corazón sincero, o solo te buscamos por necesidad y no por amor. Te pedimos perdón por las ocasiones que no hemos tratado a nuestros hermanos como se merecen, sino más bien, muchas veces los utilizamos. Por eso te pedimos perdón. Perdón, Señor, perdón. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú
tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios.